tardes, tengo las 7 de la tarde con 1 minuto aquí en California. Un saludo a todos los hermanos de este Día del Señor que tal vez en muchos lugares ya está acabando. Pero vamos a terminar con un buen tema, muy bueno. Estuve estudiando ese tema los días. Y es un tema que tiene que ver con el pacto de gracia en el Antiguo Testamento. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a leer esto en el pacto de gracia en el Antiguo Testamento, pero va a ser basado en el libro de Judas. Su marcador, de verdad, tienen que tener su marcador. Biblia a la mano, tengo 2 versiones de la Biblia a la mano, más el milagro de la internet, tengo 2 versiones más ahí. Bueno, puedo tener más, pero voy a usar 2, 4 versiones. Y tengo aquí cantidad, no sé si pueden ver aquí, pero aquí en esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo como 14 diferentes versiones en inglés de la Biblia. Entre ellos está hebreo, griego, y tengo estas 2 Biblias aquí en español. Y tengo una Biblia de la Reina Valera, que es de mi mamá, que en paz descanse. Yo la tengo, yo heredé la Biblia de mi mamá. Ahí están los apuntes de mi mamá y un montón de cosas. Y bueno, o sea, tengo material en cuanto a Biblia. El tema de hoy, vamos a ver el pacto de gracia en el Antiguo Testamento. Tiene que ver, muchos hermanos me dicen, hermano, cómo se salvaba la gente en el Antiguo Pacto, cómo se salvaba la gente antes que Jesús se encarnara, ¿no? Quiero decir, por favor, no escriban en el interno porque se escucha el ruidito, ¿no? Cuando se escribe aparece el ruidito, entonces no escriban en el chat. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver, vamos a estudiar el libro de Judas. El libro de Judas, ok, parece que alguien no está escuchando y siguen. Ok, no escriban en el chat, hermanos, por favor. Pueden decir a esos hermanos que no escriban porque se escucha el ruido. Se escucha el ruido, por favor. Gracias. Vamos a estudiar el libro de Judas. Parte de eso, no todo el libro. Es una carta corta, pero no todo el libro. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Que el Espíritu Santo ahora nos hable a través de tu palabra para entender, Señor, tu plan redentivo de la salvación en el nombre de Jesús. Para poder entender, Señor, cómo los pactos que hiciste con Abraham fueron en el antiguo pacto también, y también con nosotros, para tu iglesia en esta era. Gracias por todo y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para entender y crecer en el conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema es el pacto de gracia en el Antiguo Testamento usando el libro de Judas. El libro de Judas. Así que si tienen el libro de Judas, vayan abriéndolo, vayan teniéndolo con ustedes. Aquí lo tengo, ¿no? No sé si lo pueden ver, epístola de Judas. Muy bien, tengo mi marcador. Entonces vamos a usar de ahí. ¿Qué vamos a hablar específicamente? El de esta reunión es que el pacto de gracia ya estaba activo. Escuchen bien, el pacto de gracia ya estaba activo en el Antiguo Testamento, aún antes de que Dios le dé las tablas de la ley a Moisés. De esta forma, vamos a ver cómo los cristianos recibieron la salvación
antes de que Cristo se encarnara. Y va a ser importante porque esto va a responder a muchas inquietudes y va a conocer usted las Escrituras, la Biblia misma. ¿Ok? Ok. Deme un momentito. Parece que los hermanos no me escuchan a mí y esto alguien les puede decir. Disculpen los hermanos televidentes, es que tengo que poner esto. Ok, muy bien, espero que con eso ya no entre. La reunión es a las 7, lamentablemente los que vienen tarde, por favor no escriban en el chat, por misericordia les pido, no escriban en el chat, porque saben que es a las 7, son las 7 minutos después, porque distrae, me está quitando segundos. Muy bien, vayamos al punto. Decía yo que cuando estudiemos el libro de Judas, que es una carta pequeña, vamos a encontrar muchos temas teológicos que nos va a ayudar a entender lo que es el pacto de gracia. Dentro del evangelicalismo, sea aquí amigos evangélicos o pentecostales o gente que no es reformada, no entienden. Y es la verdad, no entienden, porque sus pastores no les enseñan lo que es el pacto de gracia. No les enseñan. Y no les enseñan no porque no quieren, sino porque tampoco saben. Entonces, claro, ¿cómo uno va a enseñar a lo que no sabe? Entonces, aquí en mi página, ustedes saben, y los que no saben, van a saber, soy presbiteriano formado de la Confesión Escocesa y de la Confesión de Westminster de 1560, de los pactantes que se inició en Escocia. La fe reformada presbiteriana nace en Escocia. Entonces, dentro de sus distintivos, y esto va a través de toda la teología reformada, está la teología pactual. La teología pactual que enseña, la teología pactual enseña que prácticamente se puede entender la Biblia dentro del contexto de los pactos, cuando Dios hizo el pacto con Adán, hizo el pacto, promesa con Abraham, y de ahí en adelante, entonces todos los pactos de gracia que hace Dios son administraciones que se cumple en el nuevo pacto cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Ahora, para los que saben, esto es familiar, pero para los que no saben, entonces presten atención. Judas, porque vamos a ver ahí algo muy importante. Vamos a leer Judas, capítulo, bueno, es solamente un capítulo, vamos a leer versículos del 1 al 5. Voy a utilizar la versión, aquí está, esta es la versión, se llama versión recobro. ¿Qué quiere decir versión recobro? Quiere decir que es una versión que se basa en los más antiguos originales griegos. No hay tanta diferencia en realidad. Hay algunos cambios, pero si usted tiene la Reina Valera, que es la versión que los hispanos evangélicos usan, la puede usar. Y también tengo yo la versión de las Américas. Me gusta la versión de las Américas. Y también tengo la versión, aquí está, Peshita, la versión. ¿Por qué tengo tantas versiones? Porque recuerde que estos son versiones. ¿Qué es una versión? Una versión es prácticamente traducciones. Traducciones. Muy bien. Uh, quiero que me digan si me escuchan. ¿Me escuchan, hermano? ¿Sí? ¿Me escuchan? Porque aquí aparece como que la conexión. Sí, muy bien. Correcto. Ok, entonces vamos a leer Judas del 1 hasta el 5. Así dice. Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. Misericordia a vosotros y paz, amor, os sean multiplicados. Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos a que contentáis ardientemente por la fe
que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Porque algunos hombres se han introducido encubiertamente, los que ya desde antiguo estaban inscritos para este juicio. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan nuestro único amo y Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Eso es palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar, vamos a ver estos 5 versículos, cómo nos enseña muchas lecciones teológicas desde el punto de vista de la teología del pacto. Número 1, vamos a ver el versículo 1. Tengo aquí también la versión, voy a tener aquí, déjenme ver, está Judas. ¿Dónde está Judas? Ok. Bien. Y voy a tener aquí enfrente mía las versiones, tengo la Biblia de las Américas, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Tengo la Nueva Traducción Viviente. Ok. Tengo aquí la Nueva Traducción Viviente. Ok. Ok. Versículo 1. Tenga esto a su mano. Empieza diciendo, Judas se presenta diciendo que es esclavo de Jesucristo. Si usted tiene la versión que dice siervo, siervo es la traducción de la palabra en griego doulos. Doulos significa esclavo, o sea, Judas se considera, igual que Pablo, un esclavo de Jesucristo. Bien interesante, porque aquí nos estamos dando cuenta entonces que los escritores del Nuevo Testamento se consideraban esclavos de Jesús. Doulos significa un esclavo de por vida, un esclavo que obedece a su dueño, que no tiene derechos, no tiene, diríamos, derechos para hacerse o quejarse, simplemente obedece de acuerdo a lo que el amo dice. No tiene ni siquiera opción de opinar o de comentar, simplemente obedece. Entonces Judas se pone en esa categoría, igual que Pablo, se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo, y es hermano de Santiago, ¿no? En las otras Biblias van a decir que es hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago, aquí dice también Jacobo. Dice, y del Señor. Entonces, en este punto parece que Judas se está presentando ante la iglesia como el hermano de Jacobo, de Santiago, el que está en las Escrituras. Y Jacobo sabemos que es el hermano del Señor. Entonces, Judas se está presentando de esa forma, es hermano de Jacobo, Santiago, es lo mismo. Santiago realmente es la forma españolizada de Jacobo, porque Santiago es, para los que no saben, es así. Entonces, de aquí se latiniza en lo siguiente. Eso es, ustedes sepan, ¿no? Se escucha entrecortado. Sí, es la conexión mala. Disculpen, por favor, van a tener que soportarme. Bueno, no a mí, sino a la conexión. La conexión está mala, pero traten de estar conmigo. Entonces, San Jacob, si se dan cuenta, Jacob, entonces cuando se pone San Jacob, se une la T con la I, es Santiago. Y en la pronunciación sobre el tiempo cambió y se llama Santiago. Eso es. ¿Ok? Entonces, Santiago es simplemente, se puede decir, San Jacobo, porque la J se pronuncia como I, sería Santiago. Se saca la O, Santiago. Entonces no sonó bien, se saca la B, la C se pronuncia como G, Santiago, o sea, San Jacobo. Entonces, estamos viendo de que Judas se presenta como el hermano de Jacobo, quien es el hermano de Jesucristo. Entonces se presenta así. Entonces dice a los llamados. ¿Los llamados quiénes son? La iglesia. Nosotros, los cristianos.
Entonces, la carta de Santiago, perdón, de Judas, está para los cristianos del primer siglo. Dice, amados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. Y es exactamente lo que hizo lo que dice el, el original. Nosotros somos amados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. Es interesante, ya en el primer siglo, en las asambleas cristianas, entonces ya estaba dentro de la teología primitiva de la iglesia el hecho que Dios es el Padre y que el Señor es Jesús, el Cristo. Entonces ya se aceptaba, inclusive desde el tiempo de las cartas de Pablo, están todos de acuerdo en la teología trinitaria de Dios. Un punto bien importante cuando usted habla con los que niegan la Trinidad. La Trinidad no se basa en la palabra Trinidad, sino se basa en la evidencia bíblica de la naturaleza de Dios el Padre y del Hijo Jesucristo. Jesús se presenta como el Señor. No puede haber dos señores. Entonces, como solamente hay un Señor y Jesús es el Señor, entonces automáticamente, teológicamente, Jesús es Dios. Pero al mismo tiempo se habla de Dios el Padre. Entonces tampoco puede haber dos dioses. No puede haber Dios Jesús, ni tampoco un Dios separado de Jesús, que es Dios el Padre. Pero los dos son Dios. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Somos politeístas? Claro que no. Entonces, la forma que los padres de la iglesia entendieron, perdón, es que Dios no es unipersonal, Dios es tripersonal. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como estudiamos en la mañana, cuando leímos Romanos capítulo 8, versículos 25, 26, 27, vemos ahí que el Espíritu mismo se caracteriza con atributos de una persona: guía, clama, ora, nos sella, da testimonio. Una fuerza, como dicen los heréticos testigos de Jehová, no hace eso. Y no es tampoco figurativo, es real. Porque si es figurativo, entonces tenemos que aceptar también que cuando Dios habla es figurativo. Cuando Jesús sana es figurativo. Entonces, dentro del contexto teológico, si uno es figurativo, todo tiene que ser figurativo. Pero si no, y es realmente literal, entonces todo es literal. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios el Padre lo que hace es literal, el Espíritu Santo también es literal cuando Él habla, gime, guía, sella, adopta y bautiza. ¿Me entiende? Entonces todos esos atributos hay que tener en cuenta cuando uno realmente estudia la Escritura. Entonces nos tiene que llevar a entender esto, a entender que cuando Judas está hablando esta carta, entonces está teniendo en mente el mismo pensamiento que tiene Pablo: Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Nosotros somos los amados de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, misericordia a vosotros y paz y amor sean multiplicados. Ahora, el versículo 2 entonces viene a ser la salutación. Todas las cartas del Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo, en el primer siglo, empezaba con una salutación. La salutación en las cartas apostólicas del Nuevo Testamento generalmente tiene una fórmula triple. La fórmula generalmente sigue el patrón hebreo. En este caso, son tres dones de gracia. Uno dice misericordia, dos dice paz y luego dice amor sean multiplicados. La palabra multiplicado viene de la palabra griega pleno, plenario. Entonces de ahí viene la palabra castellanizado, plenario. Pleno no es una palabra castellana en sí, sino es una mala pronunciación del griego plenario. Entonces, pleno significa total, completo, que se vaya creciendo. Se dan cuenta que el idioma castellano de Castilla que nosotros estamos hablando tiene mucha influencia griega. Cuando nosotros hablamos ciertas palabras, no es castellano, es griego mal hablado. Tiene que entender eso, griego mal hablado. Ahora, si usted habla también mal el castellano, entonces sería dos veces mal hablado. Pero en este caso, la palabra que usted tiene, déjeme ver qué dicen las otras versiones aquí. En el versículo 2 dice, por ejemplo, aquí, misericordia, paz sean multiplicados. Dice las Américas, Reina Valera, dice multiplicados también. Y la versión Nueva Traducción dice que les des cada vez más. Exactamente eso es lo que es. Porque la palabra multiplicado viene del griego que significa que Dios les dé más. Que Dios les dé más. ¿Qué es lo que Dios nos tiene que dar más? Es el deseo que escribe Judas. Nos tiene que dar más misericordia. Es una salutación. Nos tiene que dar más paz.
y nos tiene que dar más amor. ¿Cómo se traduce esto en nuestra vida cotidiana? Si yo voy a la casa de usted y me invita a su casa, me invita a su iglesia, yo puedo decir, hermanos, Dios en Cristo, que Dios les dé más misericordia, que Dios les dé más paz, que Dios les dé más amor. Esa es una salutación. Esa es una salutación. Claro, eso es lo que dice el original, pero significa también multiplicar. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que se esté entendiendo la teología bíblica, tal como los primeros cristianos entendieron en sus asambleas, las asambleas de los cristianos. Uno se paraba y decía que Dios les dé más misericordia, hermanos, que Dios les dé más paz, que Dios les dé más amor, ¿no? Qué bonito. Luego de ahí pasa al versículo 3. Dice, amados. Entonces aquí ya entra a la parte en donde vamos a estudiar, después que hace la salutación y se presenta. Entonces, Judas dice lo siguiente, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, déjeme ver, en esta versión, voy a tener la versión aquí, en la Biblia de las Américas dice, por el gran empeño que tenía. La Valera dice, por la gran solicitud que tenía. La versión de la traducción viviente dice, con gran anhelo tenía. ¿Se dan cuenta cómo el verbo tener está en el pasado? Tenía. Ahora, aquí dice, poniendo toda diligencia en escribiros. Entonces, aquí cambia. ¿Por qué cambia? Porque en el griego está exactamente como dice aquí. O sea, Judas lo que está diciendo esto a los hermanos, que está escribiendo, hermanos, yo tenía mucho deseo de escribiros, mucho deseo. Ahora ya lo estoy haciendo. Eso es lo que está diciendo. Por fin me puedo sentar y escribir esta carta a ustedes. Porque yo tenía, por eso dice ahí, lo traducen así, yo tenía un gran empeño, yo tenía una gran solicitud, yo tenía gran anhelo. Eso significa la palabra. Recuerde, versiones son traducciones de la palabra original que da lugar a esto. Entonces, Judas está diciendo a los hermanos, por mucho tiempo yo quería escribirlo. ¿Qué creen? Ahora lo estoy haciendo. Porque tenía este anhelo, tenía este empeño, tenía este deseo grande, un anhelo grandísimo. Y ahora lo estoy haciendo. Ahora, ¿por qué? Dice ahí, acerca de nuestra común salvación. Ahora, ahí nos está diciendo el tema de su carta. Porque está utilizando una palabra que es común, salvación. Ahora, la palabra común, salvación, está hablando de algo que une a Judas con ellos. Ahora, escuchen bien, porque esto es muy importante para tener el concepto de la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo se caracteriza porque hay un común denominador en la salvación. Y ahí dice, quiero escribiros acerca de nuestra común salvación. Tenemos que transportarnos al siglo primero, ¿ok? Al siglo primero. Ahora, es muy importante porque lo que viene nos va a ayudar a entender muchas cosas que usted no sabía. Esa común salvación hace que una a los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes. Esa carta fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén, antes del año 70. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Antes de eso ya fue escrita esta carta. Ahora, es algo muy importante, fecha es importante, porque recuerde que Jesús, antes que muera, en el capítulo 24 de Mateo, él había predicho que las señales antes de su venida, escuche bien, van a ser la proliferación de falsos maestros. Ahora, esa profecía dentro de los evangélicos dispensacionales creen que se refiere a este tiempo. No se refiere a ese tiempo. Jesús está hablando de una generación. Una generación en la Biblia son 40 años. Jesús más o menos habló en el año 30 y algo
más 40 son 70 años. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Jesús habló unos 40 años antes de eso y dijo, antes de mi venida y del fin de esto, de esta era, ¿cuál es la era del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto? Va a haber falsos maestros, proliferación de falsos maestros. Y vamos a ver lo que dice aquí Judas. Es muy importante, por eso es muy importante conocer las Escrituras. Dice, yo voy a escribir, tenía este anhelo de escribirlos de nuestra común salvación. Común salvación. Hay una salvación común. Son salvos. Dice, luego, coma. Entonces ahí, me ha sido de necesario, por la razón que yo tengo que escribir de nuestra salvación común. Nos está diciendo que él está preocupado de la salvación, ¿no? De la iglesia, de los cristianos, ¿no? Me ha sido necesario, ¿no? En la otra versión dice, me doy cuenta. En la otra dice, he sentido la necesidad. Que dice aquí, me ha sido necesario, también dice aquí. ¿Necesario qué? Fíjese lo que dice el versículo 3. Exhortándolos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre de los santos. Ahora, toda esa frase que pone ahí la reina, las Américas, la reina Valera dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La otra versión dice, que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo. Si se dan cuenta, la frase común es una vez y para siempre, una vez y para siempre. Aquí dice una vez y para siempre. Ahora, ¿por qué dice una vez y para siempre? Porque en el original griego está hablando de que Dios ha entregado, de que Dios ha transmitido una sola vez y que ya no lo va a volver a hacer. Escuche bien lo que está diciendo ahí. Dios ha dado, ha transmitido a la iglesia algo que ya no lo va a volver a hacer jamás. Por eso dice una sola vez y para siempre. Ese algo, dice ahí, es la fe. Ahora, dentro del Nuevo Testamento, lo tienen que escribir. Cuando se habla de fe, se entiende de dos formas. Uno, se está entendiendo de la creencia, de la acción volitiva, creer. Esa es fe. Pero también está hablando del cuerpo de doctrina, de lo que uno cree. Eso también es fe. Entonces, en este caso, en este contexto, Dios no está hablando de la fe volitiva, de la fe que hace que uno crea en Jesús, sino está hablando del cuerpo de doctrina, de la fe de doctrina, que identifica a la doctrina cristiana. Eso es lo que está hablando. Eso es algo que está hablando en este pasaje. Entonces, cuando dice que Judas quería escribir acerca de la salvación común y los exhorta, ¿no? Cuando la palabra contendáis, que defiendan, exactamente, la Nueva Traducción Viviente dice defender, pero eso no es una defensa pasiva, es una defensa, como dice la Reina Valera, ardiente. Es una defensa, también la Biblia de las Américas dice ardiente, aquí dice ardiente. Es exactamente eso. Lo que Judas está diciendo a los cristianos es, cristianos, primer siglo, antes de la destrucción de Jerusalén, a ustedes Dios les dio un cuerpo de doctrina. Ya no se los va a dar otra vez a Dios una sola vez y para siempre. Esta es la cosa muy importante. Si Dios nos dio un cuerpo de doctrina, que es la fe que está hablando ahí, para siempre, ya no lo va a volver a dar.
Entonces eso significa que en la iglesia de Cristo, escuchen esto es muy importante, no hay razón. ¿Para qué? No hay razón para añadir ni para quitar lo que Dios, no el hombre, lo que Dios ha dado una sola vez y se acabó para siempre. O sea, la doctrina de fe cristiana que Dios dio a la iglesia, Dios no lo va a volver a dar por segunda vez. Eso es para siempre. Eso es para siempre. Por eso, no hay razón, hermano, y escúcheme bien, que si nos atenemos a la verdadera doctrina de la fe, que Dios lo dio, no hay razón para que haya divisiones en el cristianismo. Pero la historia del cristianismo nos enseña que la primera y más grande división existió en el siglo XI, cuando se dividió la iglesia del Oriente del Occidente, formando la iglesia ortodoxa oriental y dejando a la iglesia católica romana en el Occidente. 500 años después, hay otra división, pero en la iglesia del Occidente, en donde se conoce como la Reforma Protestante. Lutero y otros más, en protesta contra las doctrinas y prácticas del papado de la Iglesia Católica Romana, ellos entonces dividen más el cristianismo, tratando de volver a las enseñanzas principales y originales de la Biblia. El problema está en que 200 años más tarde, 1700 a 1800, entonces hay una explosión de sectas. Explosión. Y cuando digo explosión de sectas. Que en la actualidad hay miles de sectas que ni siquiera se acercan a la Reforma Protestante, menos al catolicismo, menos a la Iglesia Ortodoxa. Grupos formados por hombres que han dividido aún más el cristianismo. Y cada uno autodeclarándose que enseñan el verdadero evangelio. De que usted va a un lugar, porque yo lo he hecho, y les pregunto, y he preguntado, oiga, ¿ustedes enseñan el verdadero evangelio? Sí. 3 cuadras más abajo hay otra iglesia que también dice enseñan el verdadero evangelio. Entonces ustedes predican igual que ellos. Oh, no. Ellos predican otra cosa. Pero ellos me dicen que también predican igual que ustedes el mismo evangelio. Oh, sí, ellos dicen así, pero no somos iguales. Oh, ok. Entonces, la iglesia que está a la esquina, a la mano derecha, junto a la tienda de un chino, tampoco es como ustedes, porque ellos también predican el evangelio igual, verdadero. Oh, no, ellos tampoco. O sea que ya son 3 iglesias que se llaman verdaderas, pero que predican diferente. Me dice, bueno, es que no todos son cristianos. Bueno, sí, es cierto. Entonces tampoco ustedes predican igual que la iglesia que está a unos, digamos, 10 kilómetros, que es grandísima y que se llama así. O tampoco somos. Entonces ya son 4 iglesias, cada una de ellas dicen que predican el verdadero evangelio, pero tampoco ustedes se comulgan con ella. No, tampoco. Ok. Entonces, estamos viendo que lo que Judas está diciendo aquí, en cuanto a una fe común, que tenemos que lo está diciendo ellos, pelear ardientemente. Ahora, fíjese, es ardientemente, no es pelear, bueno, como dice el coro, hermano, no importa la iglesia que tú vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. No, eso no es cristianismo. Eso es evangelicalismo norteamericano creado a partir del final del siglo XIX en los Estados Unidos.
Made in USA, hecho en los Estados Unidos. Pero eso nunca se enseñó en la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es una invención, es una canción ni siquiera escritural. Porque esa canción, primeramente, no es inspirada por el Espíritu de Dios. Y segundo, ha embrutecido a millones de evangélicos en todas partes del mundo. Es la verdad. Si no le gusta lo que estoy diciendo, lo siento. Pero usted tiene que saber la verdad. Ni lo cante eso. Judas no dijo, ¿saben qué, hermanos? No importa la iglesia que ellos vayan, si están detrás del Calvario. Pero si el corazón de ellos como Cristo, denle la mano y serán hermanos. No, aquí dice, peleen ardientemente, activar. Es una acción activa. Ardientemente significa compasión. No compasión M de compasión, compasionado, sino con N, espacio, pasión. A eso se refiere. O sea, tenemos que tener la convicción de nuestra fe cristiana. A eso se refiere. Hay una sola fe. No hay dos, no hay tres, no hay 100, no hay 1000, ¿no? No hay 500 fes. No, hay una sola fe. Dios dio solamente una fe, un cuerpo de doctrina. Lo dio una sola vez y ya no lo va a volver a dar. Eso significa una vez para siempre. Y dice para siempre. No lo dijo, esta doctrina de fe solamente es para ustedes, para este siglo. El próximo siglo, a ver, veremos qué hago. No, dijo para siempre. Quiere decir que la iglesia de Dios en Jesucristo tiene un solo cuerpo de doctrina. Hablando en el 2019, uno en la mentalidad evangélica sectaria dirá, bueno, ¿y cuál es eso? Los unitarios dicen que ellos tienen la fe verdadera porque dice que no creen en la Trinidad, solo Jesús, ¿no? Los mormones dicen, bueno, esta fe estuvo bien, pero se truncó en el año 300 cuando Constantino tomó el poder, hasta que de una forma milagrosa en el año 1840 se le presentó en Nueva York a José Smith. O sea, por más de 1500 años no hubo cristianismo. Bueno, eso le puede creer un ignorante. Bueno, lo triste es que hay millones de ignorantes que han creído eso y se llaman mormones. Eso es sectario. Eso no es el Evangelio de Cristo. No hay ninguna evidencia aquí en la Biblia. Aquí no hay ninguna evidencia que Dios va a revelar en el siglo XIX, en los Estados Unidos de América, a un hombre mentiroso masónico llamado José Smith, con tablas de plata, para que invente llamado Libro de Mormón. Yo tengo aquí el Libro de Mormón. Yo estudié con ellos antes de ser cristiano. Y hay cantidad de plagio de la Biblia y de cuentos que no es. Cuando ellos vienen, ya no vienen a mi casa, pero cuando venían los misioneros, ¿no? Con su esto, muy educados, decentes, daban la mano, ¿no? Personas que se puede conversar bien, no son agresivos como los testigos, pero están engañados. Y yo les decía, muéstrame la Biblia, así era. Un solo texto donde diga, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, donde diga que en el, porque tiene que ser exacto, le dije, Dios va a revelarse a una persona en los Estados Unidos de América en el siglo XIX, dándoles otra escritura. Si tú lo muestras, yo me convierto en mormón inmediatamente. Y ellos decían, bueno, vamos a ver dónde está. No cae nada por aquí, tampoco por aquí. Yo creo que la Biblia esta no es la que yo estoy viendo. Vamos a regresar con el Elder. Nunca regresaron con el Elder porque no existe eso. No existe. Nunca existió y tampoco va a existir. Eso es falsa doctrina.
Entonces, Judas está diciendo a los cristianos, tienen que tener pasión y convicción para pelear con la única sola fe, una fe que Dios le dio a ustedes para siempre. Ya no lo voy a volver a dar. Es lo que está diciendo ahí. Ahora, ¿qué más dice? Fue entregada a los santos. Esa es la palabra, fue entregada. ¿No? ¿Cómo te puedo decir? No sé, acá tengo un carrito, te entrego esto, pero te lo voy a entregar una sola vez. Lo pierdes, es tu problema, ya no lo voy a hacer. Así que tienes que cuidar esto para siempre. Esto es para siempre, va a estar contigo para siempre. Nadie puede quitarle las llantas y ponerle otras llantas o pintarle. No, esto es así como yo te di, así va a ser para ti. Y nada más, no lo voy a volver a hacer. Entonces Dios entrega una vez y para siempre, nunca lo va a repetir otra vez, el Evangelio, el cuerpo de doctrina de la fe. Ahora, viene aquí algo muy importante. La razón, versículo 4, entonces viene a ser la razón por qué Judas está escribiendo esto. Mira lo que dice, ¿por qué? Dice, pues algunos hombres, aquí estamos entrando ya al mensaje, se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Ahora, acá hay mucha teología. Son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Vamos a ir por partes, porque esto está bueno. ¿Ok? Dice ahí, la razón por la cual Judas quiere que la iglesia pelee y defienda con pasión, con convicción, la única fe verdadera. La única fe verdadera. No hay otra, no hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no hay. Hay una sola. Es porque en la iglesia, estamos hablando antes de la destrucción de Jerusalén, Jesucristo había prometido en Mateo capítulo 24 diciendo que vendrán falsos cristos antes de que venga el fin. Engañarán a muchos falsos maestros. Aquí está la evidencia, aquí está el cumplimiento de la profecía que Jesús dijo en Mateo 24. Esto es antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces dice que se han infiltrado. Infiltrar significa que esta gente, falsos maestros, herejes, entraron de una forma secreta. Nadie sabe cómo entrar. Nadie sabía cómo entraban, cómo están. Recuerde que en la primera iglesia, en el primer siglo, las reuniones cristianas, antes de la cena del Señor, antes que partan el pan, ¿no? El sacramento, había lo que se llama el ágape, la fiesta del amor. En la fiesta del amor, en los cristianos, generalmente era un momento de fraternidad, era un momento en donde los cristianos compartían con los cristianos que no tenían, ya sea comida, o ya sea bienes materiales, o ya sea cualquier otra cosa que necesitaba el cristiano pobre. Eso lo dice el libro de Santiago, muy importante eso. Entonces las fiestas ágape era un momento de fraternidad espiritual, cristiana. Entonces en ese tiempo entraban estos falsos maestros. Se hacían pasar calladitos, secretos. Por eso dice, entraron encubiertamente. Ellos no entraron porque querían la salvación. Ellos entraron con un propósito. Ahora vamos a ver aquí el propósito. Número 1, estos hombres no eran honestos porque entraron encubiertamente, de una forma secretiva. Número 2, dice que estos hombres fueron predestinados para condenación. Ahora, esta es la palabra muy importante, porque aquí está la doctrina de la reprobación. No todos van a ser salvos. Dios predestinó a algunos para ser adoptados hijos suyos, ¿no? De acuerdo a la imagen de su hijo. Pero también Dios determinó de antemano, antes de la fundación del mundo, que hubo gentes que van a ser condenados para la, reprobación. Entonces, en el versículo 4, esta versión lo pone bien, porque dice así, porque algunos hombres se han introducido encubiertamente, los que ya desde antiguo estaban inscritos. La palabra original es que fueron inscritos con anterioridad. Eso es lo que significa literalmente. Estos hombres que entraron encubiertamente a la iglesia de Dios, ¿no? Son hombres que fueron inscritos
para condenación de antemano. O sea, su destino es la condenación. Quiere decir, ellos escucharon el Evangelio, porque dice que estaban en la asamblea. Ellos escucharon el Evangelio de Cristo. Ellos escucharon la gracia de Dios, el arrepentimiento, la fe, el bautismo. ¿Pero qué creen? Ellos no creyeron nada de eso. Ellos no creyeron nada de eso. Por eso dice que estos hombres inclusive tenían posiciones de autoridad y enseñar. Porque dice ahí, estos hombres, dice que ellos fueron inscritos, predeterminados para la condenación. Predeterminados para la condenación. Son hombres impíos. ¿Qué es una palabra impía? Una persona mala. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Una persona que rechaza la ley de Dios. Una persona que rechaza el Evangelio de Cristo. Una persona que rechaza a Cristo, a Dios y a toda la fe cristiana. Por eso dice aquí Judas, tienen que luchar con la doctrina de fe que Dios les entregó a ustedes para siempre. O sea, tienen que estar listos a pelear, a defender la verdadera doctrina de los que entraron a la iglesia en forma secreta para enseñar todo lo contrario a la Biblia. Dice aquí, esos hombres hacen de la gracia de Dios libertinaje. O sea, quiere decir que no eran judaizantes, eran personas gnósticas, eran personas que de una forma muy secreta entraron, llegaron a una posición de autoridad y comenzaron a predicar no la gracia de Dios, sino herejías destructivas. En la parte de su doctrina de herejías destructivas eran dos cosas. Uno, negaron que Dios existe, negaron que era el único Dios y negaron la soberanía de Dios. O sea, eran ateos agnósticos. Y número dos, negaron también que Jesucristo es nuestro Señor. Entonces estamos viendo ya en el primer siglo, antes de la destrucción de Jerusalén, se cumple lo que Jesús dice exactamente en Mateo capítulo 24. Porque en Mateo capítulo 24, cuando le hacen la pregunta, dice Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo soy el Cristo, a muchos desviará. Ahora, esto será principio de dolores. Entonces 11, y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Falsos profetas. No solamente hubo falsos cristos, y dice que van a extraviar a muchos. Entonces, esto fue antes, las señales, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el ejército romano liderado por el general Tito. Judas escribe su carta antes del año 70. Y ya se comienza a cumplir todo lo que Jesús profetizó en Mateo 24. Y una de las cosas principales son los falsos maestros. Estas personas, por ejemplo, entraron secretamente a la iglesia, fueron predestinados ya para la condenación por Dios. Personas impías rechazaron la gracia de Dios, lo convirtieron en libertinaje, negaron al único Dios y soberano. En otras palabras, tenían una teología atea y también pagana. Y últimamente, lo último, niegan a Jesucristo nuestro Señor. El hecho mismo que negaron a Jesucristo como el único medio para salvación, Señor y Cristo, nos está diciendo que ya entró a la iglesia en ese tiempo la herejía. A la herejía. Entonces, la división de las iglesias ya empezaba en ese momento por la herejía. La herejía causa sectarismo. ¿Por qué? Porque secta significa sección. Sección significa partir. Se va partiendo la iglesia, se va separando la iglesia, se está cortando. Es un corte que se hace de la unidad de la iglesia. Eso es el sectario. Cortar, separar, secciones. Cortar en secciones. Eso es secta. ¿Pero por qué hay eso? Por los falsos maestros que entraron a la iglesia. Por eso Judas dice, tienen que defender, no sentados, no, tienen que defender activamente. Tienen que rechazar, refutar las falsas enseñanzas, las falsas herejías. Ahora, dice
Dice aquí, ahora vayamos al capítulo, al versículo 5, que es el texto que nos va a ayudar. Dice, mas quiero recordar, versículo 5, ya que una vez, ya que lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacando de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Porque, ¿qué es lo que está tratando de decir Judas a la iglesia? Judas dice, quiero recordarlos. La palabra recordar implica que la iglesia sabía lo que estaba hablando. Por eso dice, quiero recordarlos. Ahora, eso es muy importante que subraye la palabra recordar, porque lo que le está haciendo recordar Judas a la iglesia es algo muy importante para entender el pacto de... ¿Qué es lo que está tratando de recordar? Número 1, mira lo que dice ahí. Dice, quiero recordar que una vez, ya que una vez lo habéis sabido, ¿se dan cuenta? Una vez ya fue predicado. Quiere decir que el evangelio llegó a los cristianos. Y cuando llegó el evangelio a los cristianos, ellos fueron enseñados, se les enseñó lo que es. Y quiero que presten atención porque esto es doctrina bíblica. ¿Okay? No presten atención a los predicadores nuevos, que por aquí, que por allá. No, nada de eso. Esta es doctrina pura, una sola fe, dado por Dios y para siempre. Dice aquí, quiero recordaros lo que una vez ustedes ya han sabido, ya han aprendido. Número 1, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto, está hablando del pueblo de Israel, de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Vamos a ir por partes para que ustedes entiendan lo que quiero decir. Judas hace una declaración interesante teológicamente que está afirmando la continuación del pacto de gracia hasta ahora. Fíjese que Judas está diciendo, nosotros le hemos enseñado esto a ustedes. La pregunta es, ¿por qué le enseñaron un suceso del en el nuevo pacto? Y la razón es porque en el Antiguo Testamento ya estaba activo el pacto de gracia. Mira lo que dice ahí. Judas compara la liberación o salvación de Israel en Egipto con la salvación en el nuevo pacto en Cristo. Eso es lo que está haciendo Judas. Porque primero dice la común salvación. Y la común salvación, de acuerdo al versículo 5, está fundamentado en lo que Dios hizo con Egipto, con Israel sacándoles de Egipto. ¿Dónde se ve eso? Éxodo 12, 31 al 42. Ahora, yo tengo aquí la Biblia, la pechita. Entonces, yo quiero que hablen la Biblia en Éxodo 12, capítulo 31, versículo 31 al 42. Éxodo 12, del 31 al 42. Éxodo 12, del 31 al 42. ¿Ya lo encontré? Éxodo 12, de 31 al 42. Dice así la palabra de Dios. Y el faraón llamó a Moisés y a Aarón aquella noche y les dijo, levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Váyanse a adorar a Yahweh como han dicho. Este es el momento, esta es la noche en donde empieza la liberación de Israel. Dice 32. Llévense tanto sus ovejas como sus bueyes, como han dicho, y también bendíganme a mí. O sea, aquí está, esta parte es muy importante, tienen que subrayarlo. Porque aquí nos está diciendo justamente el momento histórico en donde el pueblo de Israel abandona Egipto, o sea, su liberación. Dice aquí, los egipcios apremiaron a la gente, apresurándose para expulsarlos del país, diciendo, todos moriremos. ¿Por qué? Porque Dios había mandado las plagas, habían muerto los primogénitos, entonces los egipcios tuvieron de miedo. ¿Y saben qué? Váyanse, vayan, lárguense, apúrense. Y los egipcios le estaban ayudando. Eso fue el momento, la liberación del pueblo de Israel, de Egipto. Y dice, y el pueblo tomó su masa fría antes de que se leudara,
Y volviéndose cada uno en su manto, los colocaron sobre sus hombros. Y los hijos de Israel procedieron según las instrucciones de Moisés, porque pidieron a los egipcios objetos de plata, oro y ropa, ya que Yahweh había dado favor al pueblo de los ojos de los egipcios, y el pueblo pidió, así fueron despojados los egipcios. Y dice el versículo 37, y los hijos de Israel partieron desde Ramses rumbo a Sucot. 600,000 hombres a pie, sin contar a los niños. Quiere decir que con los niños eran más de 600,000 hombres. Esa fue la noche de la liberación. Judas, cuando dice, mas quiero recordar, hermanos, Judas, versículo 5, lo que habéis aprendido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándole de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en cuanto a qué es lo que se enseñaba en la primera iglesia primitiva? En la primera iglesia primitiva no había el Nuevo Testamento. En la primera iglesia primitiva estaba solamente el Antiguo Testamento. Entonces, el texto era la liberación de Egipto, la liberación de Israel del poderío de la esclavitud de Egipto, y lo usaban ese texto, Éxodo, ¿no?, de capítulo 12 en adelante, como base para enseñar la salvación que está en Cristo. Quiere decir que la liberación de Egipto tipifica la salvación que tenemos en Cristo. Por eso, el que está fuera de la gracia de Dios está viviendo en esclavitud en Egipto. Pero cuando salimos de la esclavitud del pecado, en Cristo Jesús estamos siendo liberados también. Entonces, Judas lo que está diciendo es, hermanos, ¿se acuerdan cuando yo les enseñé acerca de la salvación que tenemos como un... Sí. ¿Se acuerda que el texto que usamos era cómo Dios liberó a Israel de Egipto? Sí. Bueno, quiero recordarles a ustedes que cuando sucedió eso, era justamente el pacto de gracia. Porque Dios por gracia lo salva. Y dice algo muy importante, dice Judas, versículo 5, dice, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, que estamos leyendo, después, fíjese, dice, después destruyó a los que no creyeron. Ahora, esto es muy importante, porque justamente esto es lo que pasa en el nuevo pacto. Dice Juan, dice Pablo también, que los que están fuera de Cristo están muertos en delitos y pecados, destrucción. Pero los que están en Cristo están con vida eterna. Son adoptados hijos de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo testifica que somos hijos adoptados de Dios y somos coherederos de las promesas de Abraham juntamente con Cristo y también glorificados con Cristo. Pero los que están fuera del pacto, entonces ellos son personas que están en destrucción bajo la ira de Dios. Ahora, dice aquí, esto es lo que enseñaban en la iglesia primitiva, enseñaban todo eso. ¿Y se acuerdan también que cuando estaban en el desierto, Dios destruyó a los incrédulos? Entonces dice, sí, muy bien. ¿Dónde se encuentra eso? Está en Números capítulo 14, versículos del 26 al 35. Abramos la Biblia en el Números capítulo 14. Tengo aquí, ya lo encontré, Números capítulo 14. Vamos a leer versículos 26 y 35. Este es muy importante porque esta es la parte práctica. Este es el libro de texto que predicaban en las asambleas, en la primera iglesia, en el primer siglo antes de la destrucción de Jerusalén. Esto es. Muchos me preguntan, hermano, ¿qué habrán predicado ese tiempo? Bueno, aquí está. Ellos predicaron Éxodo, la liberación de Israel de Egipto, tipificando la salvación en Cristo, pero también ellos enseñaban a los incrédulos cuando Dios realmente mató a aquellos israelitas que dudaron que eran incrédulos. ¿Qué dice Números capítulo 14, versículo 26 hasta el 35? Dice así mi versión. Entonces Yahweh habló a Moisés, a Aarón, diciéndoles, ¿hasta cuándo, fíjese, se quejarán en mi presencia esta malvada generación? ¿Cuál malvada generación? Está hablando de los israelitas que salieron de Egipto. Está hablando de eso. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se quejará en mi presencia esta maldita generación? Ahora, Egipto, recuerde, los israelitas aquí que se estaban quejando fueron circuncidados, ¿ok? Ellos fueron circuncidados, o sea, estaban en el pacto de Moisés. Y dice aquí, he escuchado las quejas de los hijos de Israel que hacen delante de mí. O sea, Yahweh escuchó eso. 28, diles, le dijo Yahweh a Moisés, vivo yo, declara Yahweh, que tal como ustedes han hablado delante de mí,
así les haré. Ahora, esto es terrible, hermano, porque aquí está viniendo juicio de Dios sobre los incrédulos. Aunque estaban en el pacto, aunque habían sido circuncidados por el pacto externamente, en realidad nunca fueron salvos. Esa es la diferencia, eso es lo que tiene que entenderse cuando se da el sello y señal del bautismo. El hecho de que se bautiza a un niño no implica que es salvo. Están dentro del pacto. Ellos estaban dentro del pacto, pero ¿qué cree? Mira lo que hace Jehová con ellos. En el versículo 29, sus cadáveres en este desierto. Un momento. ¿Cómo es eso? ¿Se circuncidaron? ¿Eran israelitas? ¿Eran descendientes de Abraham? ¿Y Dios los va a matar? Claro, porque fueron incrédulos. El hecho que fueron circuncidados externamente no implica que realmente fueron salvos. Vea eso. Eso es lo que se enseñaba en la primera iglesia primitiva. Ahí está. Versículo 5. Los cristianos, los apóstoles enseñaban la narración de Éxodo y también los castigos que Dios dio a los israelitas incrédulos, que aun cuando tenían el sello y señal de la circuncisión, eran incrédulos. No les aprovechó para nada. Aquí Dios, sus cadáveres caerán en este desierto, todos sus cesandos, todos los que fueron contados entre ustedes de 20 años en adelante, por cuanto murmuraron contra mí. Eso se enseñaba en la iglesia cristiana primitiva del primer siglo. Ellos les decían eso. Esta gente murmuró. Esta gente es incrédula, ellos van a morir. Ellos van a morir. Y mira lo que dice más adelante, versículo 30, no entrarán a la tierra en la cual les juré que lo harían morar. ¿Saben por qué no entraron? Por incredulidad. ¿Saben por qué no entraron? Esto es lo que habla Hebreos. Entonces, toda la narrativa de la liberación de Israel hasta el tiempo que llegan a la tierra prometida fue el texto de enseñanza en la primera iglesia primitiva. Ellos enseñaban eso. Y eso tiene que ver con el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque estos israelitas que cayeron por incredulidad, no entraron a la tierra prometida. ¿Qué creen? Ellos fueron muertos. Cayeron, castigo de Dios, por ser incrédulos, porque murmuraron, a pesar que tenían la circuncisión. Por eso Hebreos dice, ellos quedaron, ellos no entraron. Nosotros sí entramos porque tenemos la fe en Jesucristo. Cristo viene a ser el cumplimiento de las promesas que Dios dio a Abraham. Y es un pacto perpetuo, de manera que el que esté en Cristo ya está circuncidado espiritualmente y el sello y señal se convierte entonces en el bautismo. Entonces el texto de enseñanza está aquí, es lo que dice Judas. ¿Qué más dice? Y dice, no entrarán a la tierra a la cual les juré que harían morar, con la excepción de Caleb y Josué. Caleb y Josué, sí. 31. Pero a sus pequeños de quienes dijeron que serían por presa, sus hijos que hoy no saben ni al bien ni al mal, los introduciré a la tierra y los llevaré y conocerán la tierra que ustedes han menospreciado. Esta es una promesa. Dios a los que tenían 20 años en adelante, incrédulos, los elimina. Pero a sus hijos, a los niños, Dios les permite que entren a la tierra prometida. ¿Y qué eran ellos? Estaban circuncidados. Entonces, la señal y sello de la circuncisión en el antiguo pacto de Moisés no implicaba necesariamente que eran parte del reino de Dios. Vamos a ver cuántos caen. Entonces, lo mismo sucede en el nuevo pacto, en Cristo. El bautismo es sello y señal de entrar en el pacto, pero no garantiza la salvación. Porque la señal y sello, que es el bautismo, será a los niños como señal y sello de entrar en el pacto, pero no implica la salvación. Es simplemente el cumplimiento de lo que Pablo habla en Gálatas capítulo 8, 3, 8, donde dice, y los que somos de fe, somos hijos de Abraham. Nacemos en la casa de Abraham y las mismas promesas en que Abraham fue bendecido, somos bendecidos con el creyente Abraham. Quiere decir, esto es para ti y los de tu casa. Los de mi casa vienen a ser mi familia y mis hijos. Todos ellos. Muy bien. Entonces, ¿qué más dice aquí en el versículo 32? Pero en lo que respecta a sus cadáveres caerán en el desierto.
y durante 40 años sus hijos serán pastores en este desierto, y ellos recibirán el castigo por la fornicación de ustedes hasta que los cadáveres de ustedes desaparezcan en este desierto. 34, conforme al número de días, los 40 días que exploraron la tierra, así cargarán durante 40 años con su iniquidad, un año por cada día. Entonces sabrán que fue por causa de su murmuración contra mí. Esto está tremendo. Y dice, versículo 37, los hombres que emitieron el mal reporte relativo a la tierra murieron delante de Jehová debido a una plaga repentina. O sea, murieron. Castigo de Jehová. Entonces, lo que está diciendo, ¿por qué esto Judas? Bueno, mira lo que dice adelante aquí. La razón es porque en la mentalidad de Judas, esta es doctrina del Nuevo Testamento, los que estamos en Cristo hemos sido liberados de la esclavitud de Egipto, que es el pecado. Pero aquellos que dentro de formaron parte y tal vez fueron bautizados y comían de la Santa Cena, el pan y el vino, pero eran incrédulos, son eliminados, así como fueron eliminados los incrédulos cuando murmuraron contra Jehová. Eso es lo que está diciendo Judas. Ahora, cuando dice otra prueba más de que el evangelio se predicó ahí, Judas 4 dice, quiero recordarles una vez lo que habéis sabido, que el Señor habiendo salvado, el Señor, dice Dios al pueblo de Israel, pero también eliminó a los que no creyeron. Muchos dicen, bueno, pero fue el Señor del Antiguo Testamento. ¿Saben de quién está hablando ahí? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Jesús estuvo salvando por fe y por gracia a los israelitas, porque por gracia sois salvos. Y también eliminó a aquellos que no creyeron en él, los que cayeron en el desierto. Fue Jesucristo antes de su encarnación que estaba justamente en el desierto. Ahora, hay una versión, la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel y después destruyó a los que no permanecieron. Los manuscritos más antiguos, por eso que en la versión de las Américas, en la versión de las, a ver aquí, versículo 5, déjenme ver, versículo 5 de las Américas, hay una letrita donde dice que algunos manuscritos dicen Jesús. Los manuscritos más antiguos griegos del Nuevo Testamento, de Judas, no dice Señor, dice Jesús. Es uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Lo que quiere decir es que, ¿por qué hubo ese cambio? Porque según los que hacen crítica de los manuscritos del griego, era más común aceptar que fue el Señor que lo rescató que utilizar la palabra Jesús. Es lo que dicen ellos. El hecho es que el manuscrito más antiguo, hay varios, no uno, dice Jesús liberó. Jesús liberó, dice ahí, salvó a los israelitas de Egipto. Lo cual implica que ya los primeros cristianos aquí, en la iglesia primitiva, sabían que Jesús ya estaba trabajando en el Antiguo Testamento y que fue parte de la salvación
de Israel de Egipto, y fue él mismo que castigó a los incrédulos. Esto es muy importante. En su estado preencarnado. Jesús no había sido encarnado todavía hasta después. Entonces, la salvación entonces siempre fue por fe en Jesucristo. Porque Jesucristo, de acuerdo a la evidencia, ya estaba en el Antiguo Testamento. Él fue el que liberó a Israel de Egipto y él fue también que castigó a los que murmuraban contra Dios. Esa era la enseñanza que se daba en la primera iglesia primitiva. Otra cosa más muy importante que se tiene que ver, ¿no?, es que cuando la pregunta es cómo lo salvó. Bueno, recuerden que ellos pasaron el Mar Rojo y que ellos recibieron maná del cielo y también tomaron el agua de la roca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes van a 1 Corintios 10, 1 al 4, 1 Corintios 10, 1 al 4. Vamos a ver, 1 Corintios 10, 1 al 4. Aquí tengo 1 Corintios 10, 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres, Pablo, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos ellos, para con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Se acuerda que leímos hace un momento que los que salieron fueron más de 60,000 hombres sin incluir los niños? Lo cual significa que aquí estaban los niños, los que pasaron en el mar, digo, en la división del mar, que fueron salvos por Jesucristo. Acabamos de ver que Jesús salvó, ¿no? Jesús salvó a los israelitas. Dice que ellos, los padres, dice que pasaron bajo la nube y fueron bautizados. Quiere decir que el bautismo que está hablando aquí Pablo es una representación justamente de los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, y vamos a ver en un momento. Primer sacramento que tipifica que Jesús realmente salvó y ya estaba salvando en el Antiguo Testamento es cuando justamente cruzan el Mar Rojo, cuando se parte, y pasaron debajo de la nube, niños, hombres, familias enteras, y todos fueron bautizados. Justamente Jesús dice, el que bautizado. O sea, el bautismo fue siempre parte del proceso de la redención, lo que se conoce como sacramento. Por eso los cristianos siempre vieron al bautismo como un sacramento, como un medio de gracia para entrar al nuevo pacto. Entonces aquí está hablando, 1 Corintios, capítulo 10, que los padres pasaron, versículo 2, todos con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando pasaron, no fueron ellos cubiertos, porque la nube estaba arriba. Cuando dicen el mar, fue en medio del mar. Entonces, no implica inmersión, sino implica que ellos fueron cubiertos por el bautismo, por el agua, por la nube. Eso significa sello y señal del pacto de gracia. Pero no queda ahí. Miren lo que dice el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida, ¿no? Todos bebieron la misma bebida. Dice espiritual porque estaban de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Oh, perdón, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, maná, pan. Y todos bebieron la misma bebida, copa. ¿Qué nos enseña la cena del Señor? Jesús mismo dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que lo que pasó, el bautismo, niños y familias enteras saliendo de Egipto, el pan del cielo, cuerpo de Cristo, el agua que salía de roca, que viene a ser la sangre de Cristo, todo eso está tipificando el evangelio de Cristo. Todo eso está tipificando el evangelio de Cristo. Cristo estaba en el Antiguo Testamento predicando el evangelio
a toda esta gente. Los que murieron no fueron parte de la salvación. Tenían el sello y señal, pero nunca fueron salvos. Igual que ahora, los niños son bautizados en virtud de la fe del Padre, de acuerdo a la promesa que Dios dio a Abraham, pero no implica salvación. Pero tienen que estar dentro del pacto porque es el mandato, pacto, promesa que Dios hizo a Abraham. Entonces, los que pasaron el mar, todos fueron bautizados. Los que comieron, estaban comiendo simbólicamente el cuerpo de Cristo. Y los que tomaron de la roca, dice aquí, era Cristo. Entonces, ¿cuáles son los sacramentos en el nuevo pacto? Lo mismo, bautismo, pan y vino. El partimiento del pan, cuando nos reunimos el primer día de la semana, que es el día del Señor, no el sábado, sino el día del Señor, primer día de la semana, domingo. Entonces, todo eso nos está dando a entender que ya existía el pacto de gracia, desde antes inclusive de Moisés. ¿Eso es importante conocer? Claro que es importante conocer. ¿Por qué? Porque esto fue hecho como ejemplo. Mira el versículo 11, 1 Corintios 10, 11. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron en figura y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos alcanzó los fines de los siglos. Otra cosa muy importante. Para Pablo, el fin de los siglos no es que, como dicen los dispensacionalistas, que va a venir pronto. El fin de los siglos empezó en la primera era. ¿Por qué? Porque cuando acaba el pacto de Moisés, cuando muere Jesucristo, se inaugura justamente al final de los siglos, en ese tiempo, de los tiempos, el nuevo pacto en Cristo. Los cielos nuevos y tierra nueva que dice Juan. Dice Pablo, el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, cielos nuevos, pasaron. He aquí, cielos nuevos, todo es hecho. El que esté en Cristo, entonces está viviendo los cielos nuevos y la tierra nueva que dice Apocalipsis. Eso es lo que está diciendo prácticamente Juan. Pablo lo dice, el que esté en Cristo, las cosas viejas pasaron, cielos viejos. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. Cielos nuevos y tierra nueva en Cristo. Ese es el cumplimiento. Entonces, dice aquí, esto es para amonestarnos a nosotros que nos alcanzó los fines de los siglos. Entonces, los fines de los siglos no es como dicen los testigos de Jehová. El testigo de Jehová una vez vino y me dice, quiero hablarles del fin del mundo. Le digo, y yo le digo, oh, están atrasados ustedes, le digo. Se miraron, ¿cómo que atrasados? El fin de los siglos ya vino. Y se quedaban mirando, ¿cómo que ya vino? Abran su Biblia. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y se miraban. No, sí, abran su Biblia. Y abrieron su Biblia y leyeron. Y estas cosas le acontecieron y están escritas a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y le digo, ¿a quién escribió Pablo? Hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años Pablo dice, fines de los siglos que ha llegado. Ustedes vienen a hablar del fin del mundo, están atrasados. Ya se cumplió hace 2000 años. Ahí está. La Biblia no miente. Pablo no estaba loco. Está hablando a la iglesia de Corinto hace 2000 años. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la cena del Señor? Prácticamente la cena del Señor viene a ser que es el Evangelio de Cristo. Judas, volviendo al libro de Judas, que es nuestro texto de hoy, nos enseña entonces, los primeros versículos, que el pacto de gracia ya estaba activo, aún antes que Cristo se encarne. Y vemos eso, de acuerdo al texto que enseñaban los apóstoles en la iglesia primitiva, que el ejemplo de la liberación de Israel de Egipto es la tipología de la salvación en Cristo, y que aquellos que son incrédulos, justamente la tipología de los que están fuera del pacto de gracia. Quiere decir, Judas estaba tratando de decir que los que entraron a la iglesia, que son necios, que son ateos, que vienen a perturbar el evangelio de la gracia, que niegan a Dios y que niegan a Cristo, van a ser destruidos, así como fueron destruidos los incrédulos en
en el desierto. Así exactamente. Y lo va a ser instruido por Jesucristo. Jesucristo en su etapa de preencarnación estaba entonces liberando a Israel y estuvo castigando. Él fue la roca, él fue el pan y también fue el que les bautizó. Entonces estamos viendo ahí toda la tipología de los sacramentos en cuanto al bautismo, en cuanto al pan y en cuanto al vino. Eso es lo que se enseñó y esa es la prueba máxima de la Biblia misma de que gracia ya existió antes de la encarnación de Cristo. Cristo estaba trabajando ahí y que la salvación siempre fue por gracia con fe en Jesucristo. Termino aquí, entonces que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso, que tu gracia está con todos nosotros, Señor. Amén. Y bendice a los que escucharon y a los que van a escuchar en Cristo Jesús. Amén. Gracias y paz a todos ustedes.